bit. Unless this is a service dog, we don't allow dogs inside. Oh, okay, I'm so sorry. Si ves un sitio con tanta fila así, es que realmente tiene que ser bueno. Encontré oro, soy rico. Pueblo, Julian, es súper popular aquí en esta área. Y mira qué lleno está esto. Hay un montón de gente, mucha gente también ahí comiendo. Aquí estamos, llegamos al pueblo de Julian. Es un pequeño pueblito en las montañas de aquí del distrito de San Diego, ¿no? También. ¿Esto? Sí, yo creo que este es el distrito de San Diego. Te averiguo después, pero creo que sí, es el distrito de San Diego. Es como un pueblito de esto del viejo oeste. Y vamos a empezar enseñándote primero una librería que hay aquí. Vamos allá. Esta biblioteca se llama la Biblioteca de Julian Book House y está aquí en Julian, como puedes ver allá arriba. Y siempre que vengo aquí, siempre vengo a esta biblioteca. Ahí está el nene y su mamá. Y es bien bonita la biblioteca porque tiene es como una pequeña casa, ¿no? Y tiene muchos libros adentro, así que vamos a ir a verla. Vamos por aquí y tienen un montón más. Miren esto, lleno de libros. Y como suena el piso, una casa vieja. Esta biblioteca está abierta desde 1997 aquí en este pueblo. Ahí arriba te dice, ¿verdad? Las secciones de la biblioteca, de la librería. Yo vine aquí a esta biblioteca hace como un par de años atrás, como 3 años atrás, y me compré un libro aquí. Me acuerdo el libro que se llama, es de Dickens, de Oliver Twist. Y me recuerdo mucho que el señor me dijo good luck with the old English. Un libro de 2800, pues tenía todavía estaba publicado con el idioma viejo inglés. Y efectivamente bastante difícil se me hizo leerlo, pero lo leí. Pueblo tiene, pues, ya tú sabes, tienditas de licores y tienditas de muchas cosas. Específicamente
hace mucho jabón en esta área y estas áreas bien famosas, este pueblo es bien famoso por el apple pie. Entonces más tarde vamos a comernos un rico apple pie. Está aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a otro sitio por aquí donde hay un pozo viejo de agua dentro de una casa, y el pozo que yo te digo se llama The Old Well, el viejo pozo. El pozo está aquí desde el 1911 y tienen también dentro de esta casita tienen cosas de antigüedades y cosas así. Vamos a tirar una moneda para allá. Este es el pozo. Como se ve la tiendita por dentro. Your dog brought an extra stick with him on his tail. Oh yeah, look. Always. Domino siempre trae cosas. That'd be a good name for a ¿Ves el pozo allá abajo? ¿No? It's got the cutest dog face. It's got like little Tiene un balde lleno de monedas y abajo hay un esqueleto allá abajo. Está bastante profundo el pozo, Yo diría que tiene como unos, no sé, como unos 30 a 40 pies. Diría yo, it's about 30 feet, 42. La voy a tirar, voy a tratar de meterla en el balde a ver qué pasa. Fallé. Bueno. Dos cosas, ahora vamos a enseñarte una tercera cosa. Número 3, vamos para a un tea house que está aquí justo al lado del pozo. Vamos aquí a la casita de Julian Tea and Cottage Arts, y en esta casita es una casa de té y a Leila le encanta este lugar. Bueno, esta casa está construida desde 1898. Una reunión de té ahí. Have you been to our shop before? Hello. Oh, good. Then you know your way around a little bit. And this is a service dog. We don't allow dogs inside. Oh, okay. Okay, I'm so sorry. We'll leave. If it's in a carrier, you're fine with it? Okay. Thank you. Yeah. We don't want to be a problem, guys. Some tea, if you'd like to try some. Who have you Thank got you. back here? Ah, baby. Oh, you little A sweetie pie, Oh, baby. gosh, what a good one. Probably better than a little baby. Yeah. More fun. Anyway, if you'd like to try some tea, please help yourself. Thank you. You're welcome. Ahí está Leida. ¿Qué tiene Leida? ¿Puedes enseñar? Un roasted mate y un mezclado de mate. Todo con mate. Justo lleva mate. Yo creo que esta era Argentina en otra vida. No sé si pueden ver esto. Aquí dice gallinas, las mascotas que... Los pollitos o las gallinas que cagan desayuno por el huevo. Miren este de aquí. Warning. Peligro. Yard guarded by zombie chickens. Y ahí viene uno. Un zombie chicken. Welcome to our coop. Full of eggs and chicken poop. Feed the chickens. Muchas cosas.
café, chocolates, tienen mermeladas aquí también, tienen muchas cositas aquí que se pueden comprar y llevar a casa, que son de miel, tienen sirops, también tienen dulces, cantidad de dulces inimaginables, tienen miel, como te dije. Lo que puedes hacer aquí cuando vienes es buscar hot apple cider, bueno, hot ahora en invierno, $2.50 el vaso, así que voy para allá. Hot Oh, apple wow. cider. Con Un poquito para abajo. whipping y cinnamon. Es rico, es como si tú estuvieras comiendo de cierta manera un pie. ¿En serio? Un poquito, sí. ¿Está caliente? Está bien bueno. Bien bueno. Aquí, otra cosa que puedes venir a hacer es visitar todas estas casas históricas. Estas casas son bien antiguas, mira. Esta data de 1897. Ahora mismo es una tienda como de ropa, como una boutique. Es como una boutique, pero es una casa bien antigua. Del otro lado hay restaurantes, hay lugares donde venden vino, hacen gustaciones. Este es el café que te estaba diciendo también, que pueden venir aquí. Mucha gente viene aquí a tomar café. Nosotros no vamos a entrar porque tenemos a Domino y está haciendo mucho frío afuera, pero es un lugar muy bonito también muy bueno para visitar. Aquí se llama Beanery Regulars Wanted. Ahora vamos a lo que he estado esperando todo este rato. Vamos a comernos un pedazo de pie, de pie de manzana. Que está aquí es básicamente la alcaldía de Julian. Mira que chiquito, parece una casa normal. Julian Town Hall. Bueno, este pueblo era un pueblo minero y se fundó básicamente con el Gold Rush. El pueblo se fundó en esa era de la fiebre del oro o el Gold Rush. Hay muchas áreas aquí donde hay todavía minas y vamos a ver si podemos ir a una de ellas luego de pie. Miren la fila que hay aquí para comprar el pie. Si ves un sitio con tanta fila así, es que realmente tiene que ser bueno el pie. Y este es el lugar que vamos a comer el pie. Se llama Julian Apple Pie Company. Así que no me importa, voy a hacer la fila. Quiero pie con helado. La espera terminó después de media hora de fila. Aquí están, mira que rico. El de Leida es un natural apple pie, eso no tiene azúcar, o sea, la endulzan de otra forma. Y este natural de la tiene helado de canela arriba, y el mío es el Dutch Apple con helado de vainilla regular arriba. Obviamente el pie está caliente y el helado está frío, pues se va a derretir. Así que vamos a meter la mano. Bueno, pues aquí está otro lugar que te voy a mostrar hoy. Sí pudimos meternos al tour se llama Eagle Mining Company. Está aquí cerquita del pueblo. El pueblito está allá abajo. Simplemente subes unas 2 o 3 millas para el este del pueblo, y ahí nos estamos preparando porque hay un guía que nos va a llevar al recorrido dentro de las minas. Así que vamos allá. Si ves aquí el letrero donde dice Mine Office, esta mina fue fundada en el 1870. Esta máquina que está aquí procesaba el oro. Ellos traían las
piedras completas llenas de tierra y otros minerales, y con estas cosas ellos martillaban. Pero lo interesante de esto es que esta pieza que está aquí era así antes, y mira cómo la piedra lo ha gastado hasta llegar a ese punto. Bien interesante cómo esto procesaba el oro. Él nos está explicando cómo la cantidad de agua que usaban, y también nos dijo que el minero, la persona que trabajaba en las minas, realmente ganaba bien en ese entonces. Para el año 1700, una persona regular en cualquier trabajo ganaba 50 centavos el día, y aquí un empleado de minero ganaba $1.50. O sea que estaban hartos del trabajo, porque era un trabajo bien fuerte, martillando todo el día, y usaban mucha fuerza, pero lograban ganar mucho dinero. Me explicaron que está el proceso de cortar oro en el río, ¿no? Y el agua está bien fría. Entonces él dijo que primero es agarrar una buena cantidad de arena, luego tienes que hacerle así. Uy, esa agua está fría con cojones. Hay varias técnicas de cómo sacar la arena. Una de ellas es menearlo. otra forma que él dijo es ir de allá para allá y ir haciendo así. Y tener paciencia. Y tener mucho. Entonces este plato tiene unas montañitas que lo que hace es que colecta el oro cuando ya no hay agua, sacando la arena, y ya estaba haciendo normal porque es por acá. Y él dijo que antes estos platos eran sartenes de hierro, cosas mucho más pesadas, que esto no es nada, esto es bien fácil, esto es de plástico lo que yo tengo en la mano. Sacamos un poco de oro de aquí porque nos acabo de enseñar y tienen oro aquí dentro en algunos sitios. Me estaba diciendo que si es oro real no necesita luz del día para que brille. Ve, el oro se aguanta en estas montañitas, se supone que se aguante ahí, pero no sé, tal vez lo estoy haciendo muy rápido, para que realmente Papá no tiene mucha paciencia. Se supone que brille. Sí, yo no veo que tengas nada ahí. No, muchacho, yo me colgué en esto, pero terrible. Esto es, vea, esta mina estuviera quebrada si fuese por mí. Que no sé qué. Pues mira, yo creo que ahí hay un pedacito, no sé si lo puedes ver ahí. Así. Lo ves ahí, ese pedacito de ahí que brilla, porque no hay sol. No hay luz solar, pero míralo ahí. Mira, Yo creo que tienen todo. Mira, la voy a sacar a la pantalla. Míralo ahí, eso es. Ese es oro. Eso sería oro. Y ¿ves? Entonces, si tú lo miras desde lejos, brilla ese puntito ahí. Y yo creo Y que no hay acá sol, tiene- porque yo es creo más que- color oro Sí, gold, tienes ¿verdad? razón, sí. Entonces ese puntito brilla, entonces por lo tanto, así es que colectaban el oro, entonces lo sacaban de aquí y lo ponían entonces pues lo procesaban. Pero ves que se puede sacar oro. Encontré oro, soy rico. Bueno, aquí vamos a entrar oficialmente a la mina. En 1870 el muchacho estaba explicando cómo se formó esto, y es que la parte geológica, ¿no? Mira qué cool está esto, él dice que hubo dos placas tectónicas, la de Norteamérica, la del Pacífico, se chocan, ¿no? Y entre cuando se van moviendo, según se van moviendo, hay una grieta, y por esa grieta subía el magma, y ese magma pues estaba lleno, ¿no?, de minerales, incluyendo oro. Hace mucho frío, pero aquí dentro está calientito. Los rieles del carro que venían por allí estaban sacando oro. Ves que ellos buscaban este tipo de piedra diferente a esta, y ellos sabían que en esta vena de piedra había entonces el oro. La piedra del medio, que es de diferente color, pues la vena, ¿no? Esto es donde las dos placas básicamente se unían, y por esa fisura, esas grietas se metía el magma, y por eso es que todo esto está cundido de oro. Aquí los trabajadores hacían estas marcas
no era un animal ni nada de eso. Ellos hacían estas marcas cada vez que venía con el carrito lleno de pólvora, ¿no? Clavaban un taladro a unas 6 pies hacia adentro. Y entonces luego con un papel metían pólvora adentro, entonces así podían implosionar, ¿no? La piedra. Y ese rotito que está ahí tiene ese equivalente a un edificio de 27 pisos hacia abajo. Really good. Okay, all the way up, straight down fast. Now pause. All the way up. One more. Aquí estamos en el hoist room. Esta maquinita bajaba, ayudaba con un cable, ¿no? Atado a aquel pedazo de madera, ayudaba a bajar a los mineros al hoyo donde estaba lo bueno allá abajo, ¿no? Y usaban estas campanas para decir, ¿no? Si querían que lo subiera, si querían que lo bajara, si estaba a punto de explotar una dinamita. Ahora tenemos que subir esta escalera que está bien empinada. Y hay que subirla de esta forma. Y hay que usar las dos manos.